Hola, estamos en CEPI Bilbao 2024 y estoy con el doctor Yago Leira. Buenas Doctor, gracias tardes. por venir. Tal, gracias. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué debe saber un dentista sobre la relación e impacto de la microbiota oral con la depresión y el Alzheimer? Pues sabemos que hoy en día la periodontitis aumenta el riesgo de tener tanto depresión como demencia, sobre todo la demencia de tipo Alzheimer. Y lo que sí que es importante que un dentista comprenda, para luego explicarle a sus pacientes, es un poco cuál es el nexo de unión, ¿no? Y el nexo de unión pues tiene un papel fundamental las bacterias periodontales, ¿no? Esas bacterias que residen en los tejidos periodontales inflamados e infectados, que pueden pasar al torrente sanguíneo y viajar al cerebro, cruzar la barrera hematoencefálica y producir lo que se llama un estado de neuroinflamación. Esta neuroinflamación después dará lugar pues, a los signos clínicos de tanto de depresión como de enfermedad de Alzheimer. Muy bien, muchísimas gracias. Iba a hacer una segunda pregunta. Puedes hacer una segunda pregunta La y la segunda hacemos. pregunta sería si hay una relación entre la microbiota oral y depresión y Alzheimer, eh, ¿es el mismo enlace? O sea, ¿hay alguna similitud entre depresión y Alzheimer con el mismo enlace o son dos situaciones completamente diferentes de la microbiota oral? Uno que tiene un enlace con depresión y otro con Alzheimer. ¿Sabes lo que quiero decir? No, la base biológica es parecida, es que, por desgracia, estas bacterias se han probado científicamente en estudios experimentales que son capaces de producir en el cerebro inflamación. Porque Ujú. primero esa inflamación pasa al resto del cuerpo y después produce inflamación a nivel cerebral. Y esa es una de la, digamos, base fisiopatológica de las dos patologías. Entonces, un poco es esa triada y ese nexo de unión entre esas tres. Pues tendrán pues, características individuales cada una, pero quizás la base que los une es este estado neuroinflamatorio que se ha probado científicamente que produce la Eso es muy periodontitis. interesante para mí porque cuando lo Eh, pienso, y creo que la mayoría de la gente ahí en el mundo ven como depresión como pues una condición en que afecta los sentimientos y el día a día de una persona. Y el sí. Alzheimer es un tema de memoria y no Mm. pensamos que los dos tienen cosas en común. De hecho, la depresión es un factor de riesgo de Alzheimer. Es decir, que a su vez están relacionadas la una con la otra. Interesante, De hecho, mucha gente que tiene demencia tiene también un trastorno depresivo. interesante, Sí, sí, sí. Y va todo conectado por el mismo, uno de los mismos mecanismos. Claro, hay muchos, es decir, interesante. son enfermedades muy complejas, pero por ponerlo de manera un poco simplificada, pues quizás esta neuroinflamación parece que puede unir a los dos. Y queda mucho trabajo en esta investigación sobre este enlace entre la microbiota oral. ¿Dónde estamos en este camino para realmente descifrar o saber realmente el límite esta relación? Y a ¿Estamos ver, a los principios? el, el, el ¿Rascando la pro- el superficie? problema, el problema que, bueno, el problema, uno de los problemas que hay hasta ahora con los estudios que se han hecho, en depresión hay muy poquitos estudios experimentales de microbiota oral y depresión, muy pocos. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer hay muchos, Ujú. hay mucha evidencia científica, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa evidencia se ha focalizado principalmente solo en una bacteria, que es la Porphyromonas gingivalis y sus productos tóxicos, como son pues, los lipopolisacáridos o las famosas gingipaínas. Y se ha realizado un ensayo clínico en el que se ha testado si un inhibidor contra estas gingipaínas podían tener un efecto beneficioso en cuanto a enlentecer el deterioro cognitivo en personas con enfermedad de Alzheimer. Y los resultados tampoco fueron muy alentadores y de hecho el estudio se ha parado porque además han tenido pues una serie de efectos adversos, sobre todo un aumento de las transaminasas hepáticas, y entonces el estudio se ha parado y nunca se va a publicar. Y yo creo que se ha fallado un poco en centrarnos solo en una bacteria. Como teníamos casi toda la evidencia científica en esa bacteria, que es muy importante, pero que seguramente no sea la única. A lo mejor en otras patologías sí que juega un papel muy importante en esa relación entre periodontitis y otra enfermedad sistémica, pero en la demencia, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer,
posiblemente no lo sea. Y hay más bacterias que pueden estar involucradas en este nexo de unión, como por ejemplo las especies de treponemas. Treponema dentícula, por ejemplo, hay estudios experimentales que demuestran que produce neuroinflamación en el hipocampo, que hiperfosforila la proteína tau, que es una característica histopatológica muy frecuente de los cerebros con enfermedad de Alzheimer. Entonces, sabemos que puede haber más bacterias, no solo esas, las que estén jugando un papel importante en esta relación entre periodontitis y enfermedad de Alzheimer. De hecho, se han hecho estudios recientes analizando el microbioma de pacientes con enfermedad de Alzheimer y se ha visto que hay muchas más especies, más allá de esta porfiromona, que parece que están alteradas en el microbioma subgingival de estos pacientes. Con lo cual, el tratamiento tiene que ser un tratamiento más holístico, más en conjunto, antiinfeccioso, antibacteriano, dirigido no solo a una bacteria, sino a todo, lo máximo posible que podamos abarcar. Entonces, los tiros por el futuro más van a un tratamiento, digamos, periodontal, que solemos hacer de manera rutinaria en la consulta, que puede ir acompañada de un coadyuvante antiinfeccioso, un antibiótico local o sistémico, y ahí ver si realmente tenemos un impacto en la función cognitiva de los pacientes con ese tipo de patología. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. De nada.